Hola, ¿qué tal? Somos alumnos de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, la UTM. Este es nuestro segundo reporte de la segunda práctica. Yo soy Farid Eliezer Martínez Flores. Mi nombre es Esther Mariela Miguel Sánchez. Mi nombre es Luis Ángel Vasconcelos. El objetivo general es comprobar las leyes de Kirchhoff. El objetivo específico es calcular el voltaje y la corriente en el circuito. Bueno, la ley de voltaje de Kirchhoff nos dice que la suma de todos los voltajes en una trayectoria a un circuito cerrado es igual a cero, mientras que la ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que la corriente que entra en un nodo es igual a la corriente que sale. A continuación resolveremos el circuito por método de mallas. Aquí tenemos la malla 1 y malla 2, la pusimos en sentido de las manecillas del reloj y se obtuvieron estas dos ecuaciones. Entonces ya hicimos el álgebra y pasamos que I1 es igual a 1 sobre 226 e I2 menos 1 sobre 226. Y bueno, aquí vamos a analizar la ley de corrientes de Kirchhoff, que nos dice que las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de todas las que salen. En este caso pusimos una corriente que baja aquí porque esta corriente está influenciada por la corriente I1 y por la corriente I2 y la dejamos como I. También vemos que entra la corriente I2 y esto lo igualamos a la que sale, que es igual a I1. Para calcular I, vemos la polaridad de la resistencia que le colocamos y vemos que entra I1 por el más, va a ser igual a I1, e I2 entra por el menos. Y como ya tenemos el valor de las corrientes, ya se calcula y nos da un total de 1 sobre 133 amperes el valor de I. Vamos a explicar la ley de voltajes de Kirchhoff en este circuito. Entonces tenemos V1, V2, V3 y tenemos que V2 es igual a V3, que asimismo es 5 volts. Aquí este nodo y este nodo, V2 y V3, 5 y 5 por estos nodos. Entonces lo único que nos hace falta calcular es el V1. Y aquí así el álgebra y todo, sale que V1 es igual a 4.955 volts. Entonces, ahora sí comprobando, sería V1 menos V2, sale aproximadamente 0. Eso sería en la teoría. Igual V1 menos V3, igual sale aproximadamente 0. Entonces ahí ya estaremos comprobando la ley de voltajes de Kirchhoff. A continuación vamos a calcular la diferencia de voltaje en cada una de las resistencias. Para la primera resistencia se podría calcular con el voltaje que hay en esta parte menos el voltaje que hay en esta. En la resistencia 2 sería el voltaje que hay en esta parte menos el voltaje que hay en esta. Y para la resistencia 3 sería el voltaje que hay en esta parte menos el voltaje que hay en esta parte. En este caso, como ya se habían calculado anteriormente las corrientes, simplemente se aplicó ley de Ohm y para la resistencia 1 la diferencia de voltaje es de 0.044 volts. Para la resistencia 2 la diferencia de voltaje es de 4.95 volts. Y para la resistencia 3 la diferencia de voltaje es de menos 0.044 volts. A continuación vamos a medir el valor de las resistencias a utilizar en el circuito. Mediremos R1 y R2. Ajá. R1 mide 10.20 ohms. La resistencia es de 10 ohms. R1 y R2 deben ser de 10 ohms aproximadamente. Ahí está R2, igual mide
está en 10.30. Ahí está. Eso se supone que debe de venir R1 y R2. Ahora R3, que debe ser de 560 ohms. Ajá, más o menos se aproxima a 558. Entonces sí coincide con nuestros cálculos. A continuación mediremos la corriente en el primer resistor. La corriente se mide a circuito abierto. Entonces procederemos a medirlo. Aquí nos sale que la corriente es de 3.43 aproximadamente miliamperes. Esto pues puede variar, por lo que el valor de la resistencia igual física no es tan exacta como en la teórica. Ahora mediremos el resistor 3, que es de 560 ohms. Al igual que los otros resistores, se mide a circuito abierto, y tenemos que nos da 8.71 miliamperes. Quizá los otros dos resistores, las corrientes de los otros dos resistores al sumarlos no den exacto el 8.71 que debería ser las dos sumas de esas corrientes. Pero en la teoría se demuestra de que sí debería ser la suma de las dos corrientes de los dos resistores, debe ser aproximadamente a la corriente del tercer resistor. Pero esta diferencia se debe a que la forma física de los resistores no es de 10 amperes exactamente, así que por lo general no da